Bueno, muy buenas tardes. Junto con un equipo y quien les habla, Estefano Sequeto Moen, y con la tutoría de la doctora Olis Díaz, hoy vamos a hacer un reporte de caso de polineuropatía desmineralizante inflamatoria crónica en una paciente femenino de 36 años. Bueno, a modo de introducción, comentarles que es una patología autoinmune que dura más de 8 semanas y es ahí su principal diferencia con el síndrome de Guillain-Barré, y se caracteriza por parecias y parestesias de distribución variable, ya que esta patología tiene dos presentaciones: una típica donde las parecias y las parestesias y las hipostesias son simétricas, y en la otra donde atípicamente son asimétricas. Su etiología es la autoinmunidad contra la vaina de mielina de los nervios periféricos, no centrales sino que periféricos. Al momento no existen estudios en Chile de su prevalencia, pero se estima que su prevalencia a nivel mundial es de 0,81 casos cada 100.000 habitantes, y hay que comentar que es una patología muy limitante para la calidad de vida de nuestros pacientes, que recurren múltiples veces, que requieren hospitalizaciones, tratamientos inmunosupresores, y todo esto finalmente genera angustia, genera un deterioro de la calidad de vida, pérdida de masa muscular, eh, recuperaciones largas. Por lo tanto es una patología sumamente limitante para nuestros pacientes. Y bueno, al momento la bibliografía es escasa. Si bien hay bibliografía, nos gustaría que hubiese más, y que en el fondo hubiesen más estudios respecto al manejo de esta patología, ya que el tratamiento para evitar las recurrencias y las crisis al día de hoy, según lo que indica la bibliografía, no es muy efectivo. Entonces, ¿cómo diagnosticarla? Nosotros vamos a hablar un poquito de la típica, que fue la presentación de nuestra paciente. Entonces, para hacer el diagnóstico de forma definitiva, tiene que tener una presentación típica o típica por clínica, con criterios de inclusión clínica y exclusión clínica. Y además tienen que sumarse los criterios electrofisiológicos de esta patología, y que sean criterios definitivos. Entonces, acá les dejo los criterios de inclusión clínicos y los criterios de exclusión, y les comento los criterios electrofisiológicos, que también se los dejo acá, que tiene que haber una prolongación de la latencia en al menos dos nervios, ¿ya? Y que sea mayor al 50%, y una serie de cosas, y tengo que tener al menos uno de estos parámetros para tener el parámetro electrofisiológico. Entonces, es la clínica, donde tenemos criterios de inclusión y exclusión, más el criterio electrofisiológico, que se los dejo acá, pero no en el tiempo no lo vamos a comentar en profundidad. Entonces, vamos al caso. Esta es una paciente femenino de 36 años, sin antecedentes mórbidos, y acudió al servicio de neurología por un cuadro progresivo de hipostesias y de parecias simétricas, que inició 4 meses previo, ya, o sea, mucho más de 8 semanas, con parestesias en extremidad superior, en extremidades superiores distales, y se realizan en ese momento múltiples exámenes, todos negativos, y es manejada con vitamina B12. Bueno, luego de eso vuelve a consultar 4 meses después en el servicio de neurología, por progresión de los síntomas, agregándose una astenia progresiva que la paciente refería como que no podía hacer nada, una paraparesia que afecta la marcha a nivel de no poder subir escalera, y con un patrón de marcha paso a paso, además cefaloparesia y los reflejos motores abolidos al examen físico. Se realiza una electromiografía con resultado compatible con una polineuropatía sensitiva motora desmineralizante. O sea, ya acá tenemos en el fondo la clínica, y tenemos el diagnóstico electrofisiológico, pero tenemos que ver que no sea por otra patología que entraría dentro de los criterios de exclusión clínicos que nos podrían alejar de este diagnóstico, ¿cierto? Entonces se decide hospitalizar con la sospecha de una polineuropatía desmineralizante inflamatoria crónica, y se solicitan exámenes para descartar encefalitis, meningitis, esclerosis múltiple, vasculitis, lupus, y dentro de estos exámenes destacan proteínas altas en el líquido cefalorraquídeo, que eso se da en esta patología, está descrito. En el fondo los leucocitos en 24, BRL negativo, las bandas oligoclonales estaban negativas,
ANA negativo, factor reumatoide negativo, por lo tanto perfilina también, VIH, virus hepatitis C, virus hepatitis B, Epstein-Barr, una electroforesis de proteínas que es para descartar gamma-globulinemias, que en el fondo también pueden causar un cuadro similar a este, especialmente la de Waldenstone, y un TAC de senos paranasales también pensando en una vasculitis, y todo esto resultó sin alteraciones. Entonces, en este contexto, sin criterios de exclusión, se confirma el diagnóstico cumpliendo los criterios clásicos de la enfermedad, y como les comenté, se descartó todo lo anterior. Se manejó con inmunoglobulina más prednisona, dosis alta, y la paciente tuvo una buena evolución y revirtió la crisis casi completamente. Después la paciente fue evolucionando con varias crisis similares, todas tuvieron buena respuesta a la inmunoglobulina, y se mantuvo con corticoides todo este tiempo a dosis alta, y presentó un síndrome de Cushing, que inclusive llevó a tener una fractura patológica de L2 y L3. Y además de estar con dosis altas de corticoides, continuaba teniendo crisis cada 3 o 4 meses. Entonces, era muy recurrente y afectaba mucho la calidad de vida de esta paciente, y en todas requería hospitalización. Entonces, en este contexto, se decide manejar con azatropina, y que la azatropina sea la que genera el efecto inmunomodulador, y obviamente suspender los corticoides, obviamente de manera progresiva, pero suspender los corticoides. Entonces, esta intervención se hizo hace 7 meses, y desde que iniciamos la azatropina, felizmente la paciente no ha presentado crisis y se ha mantenido en control. A modo de discusión, queremos comentar que es una enfermedad de difícil diagnóstico, siendo inespecífica en el inicio de la sintomatología, pueden ser muchas cosas, incluso le puede partir con astenia, y según la bibliografía es una patología que se presenta entre la quinta y la sexta década, ya siendo muy rara en pacientes jóvenes. Ya la patología es rara, su presentación en pacientes jóvenes es muy rara, y creemos que es un buen precedente que haya tenido una buena respuesta a azatropina. Y esto respalda un poco más, aunque sea un poquito, la evidencia que hay respecto a su uso. La buena respuesta a inmunoglobulina es común en esta patología. En la bibliografía se comenta que hay una buena respuesta, y por suerte nuestra paciente también tuvo una buena respuesta. A modo de conclusión, se debe tener alta sospecha para realizar una derivación oportuna. Este no es una patología que vaya a diagnosticar el médico general, ¿cierto? Pero uno tiene que tener alto grado de sospecha para hacer un diagnóstico oportuno. Claramente, la prevalencia de esta enfermedad ha dificultado el testeo de nuevas terapias que podrían ser útiles, como comentábamos al principio, y también dificulta que uno piense esta enfermedad, porque yo no pienso, en el fondo no busco lo que no sé, lo que no conozco. Y hoy sabemos, como les comentaba, que la mejor opción para evitar las recurrencias es la inmunosupresión, y hay que entender que el tratamiento tiene que ser individualizado a cada paciente, no todos van en el fondo, a responder de la misma manera a los inmunomoduladores o inmunosupresores, y por lo tanto recomendamos individualizar el manejo a cada enfermo. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, y acá les dejo la bibliografía.